Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? Me alegra saludarte nuevamente, deseándote que el Señor te bendiga grandemente en este hermoso sábado, en la cual nos reunimos para escudriñar la palabra del Señor. Estoy seguro que Dios desea guiarnos en esta mañana a través de su santa palabra, porque el Señor ha prometido que Él ha de estar con nosotros. La pregunta que esta mañana nos trae aquí es para reflexionar en el título del mensaje, que es: ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza en los distintos momentos de la vida en las que te toca pasar? Y vamos a orar pidiéndole al Señor sabiduría para que estudiemos su palabra y seamos bendecidos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, Señor, tu santa palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe en estos momentos al escudriñar las Escrituras. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, cuando nosotros nacemos, aprendemos a desarrollar confianza en personas que vemos. Y los primeros que nosotros vemos es nuestros padres, en quienes nosotros depositamos nuestra confianza y crecemos sin ningún temor porque sabemos que la protección está allí. Probablemente hay algunos que no han tenido esta experiencia porque sus padres no estuvieron cuando ellos eran pequeños, por las razones que sean. Sin embargo, hay un Padre Celestial que se preocupa por ese pequeño, por esa pequeña, y eventualmente Dios provee un lugar o influencias positivas, aunque muchos también en el mundo sufren como consecuencia del pecado. El mensaje de esta mañana busca encontrar respuestas prácticas para nuestra vida en momentos de crisis y dificultad, porque nosotros no sabemos cuándo va a pasar una crisis y lamentablemente la mayoría de nosotros no estamos preparados para una crisis fuerte. Pero nosotros sabemos por la palabra del Señor que Él está allí para auxiliarnos, para poder socorrernos en los momentos de dificultad. Hay muchas personas en este momento que están temerosas, algunas angustiadas, algunos con la preocupación de que si salen de su casa puedan contagiarse. Y esto está dominando, la vida está siendo dominada por el temor, pero quiero decirte, mi querido amigo y hermano, que el Señor nos está acompañando. Tenemos que tomar todas las medidas de seguridad. La razón por la cual no hemos iniciado todavía el servicio aquí en la iglesia es porque estamos esperando ver cómo está el desenlace de la situación para que con prudencia podamos nosotros venir y adorar al Señor siguiendo todas las indicaciones de seguridad. Pero hermanos, la crisis puede llegar en cualquier momento. Una llamada telefónica, una visita al médico, una noticia que te puede devastar porque no esperabas recibir aquello y lamentablemente puedes entrar en crisis. Puedes perder tu trabajo, un accidente de tránsito, un familiar muere trágicamente y situaciones así lo estamos viendo constantemente. Pero saben, el Señor quiere que tú estés preparado para las crisis. Muchas veces hoy en día nosotros podemos salir adelante a través de la esperanza y las promesas que nosotros tenemos en las Escrituras. Sin embargo, las pruebas, a medida que se incrementan, a medida de que las pruebas sean más difíciles, tú también tienes que seguir preparándote y almacenando todas aquellas esperanzas y promesas que el Señor te ha dado en su santa palabra. Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia y vamos a leer un pasaje bíblico en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios: bueno es Jehová para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Querido hermano, querido amigo, cada uno de nosotros tenemos un grande desafío. Y ese desafío es estar preparados para esperar la salvación que el Señor nos ha prometido, pero con la seguridad de que Él lo va a cumplir.
Jeremías, cuando escribió este pasaje, todo el libro de Lamentaciones, básicamente expresan los sentimientos que tenía el profeta Jeremías. No por casualidad se lo conoce como el profeta llorón, el profeta que sufre por la condición en la que su pueblo se encuentra. Hay una tragedia nacional, no solamente espiritualmente, sino también han caído en manos de una nación opresora. Y en medio de estas palabras en las que hay lamento y dolor, por eso se llama Lamentaciones, existen también palabras de esperanza en el corazón de Jeremías que lo lleva a comprender y entender que Dios está al control de la situación. Por eso él dice, bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Yo quiero ahora ver una historia bíblica para sacar lecciones de aquella historia. Y esta historia se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Anda tu Biblia y allí vas a encontrar esta historia fascinante. Es una experiencia crítica en la historia del pueblo de Israel y también de Judá. Si nosotros nos remontamos a la historia bíblica, nosotros vamos a encontrar esa historia fascinante de lo que pasó al pueblo de Dios en Primera y Segunda de Reyes, en Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías y Judith y todos esos libros que nos muestran historias fascinantes de lo que ocurrió con el pueblo de Dios. Pero aquí hay una experiencia crítica. En el libro de Crónicas encontramos la historia del pueblo de Israel y de Judá. Y vemos a manera general cómo los reyes de Israel y los reyes de Judá hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y fueron llevados cautivos porque el Espíritu de Dios, se apartaron del Espíritu de Dios y entonces cayeron en manos de las naciones opresoras. Habían por lo menos 7 naciones que constantemente oprimían al pueblo de Dios en su desarrollo. Sin embargo, cuando nosotros nos remontamos un poquito a la historia, vamos a encontrar que en el año 970 a.C. aproximadamente, el rey David muere. Y entonces, a partir de ahí se inicia la transición del reinado de Salomón. Y el reinado de Salomón fue impactante porque fue la época gloriosa del pueblo de Israel. Habían naciones que le pagaban tributos a Israel. Le traían regalos, personajes como la reina de Saba, como hombres y mujeres de posiciones importantes en gobiernos extranjeros, venían a conocer qué pasaba en el pueblo de Israel. Y Dios aprovechó esa oportunidad para dar el mensaje al mundo de que había un Dios poderoso, ¿verdad que sí? Amén. Sin embargo, Salomón muere alrededor del año 930 y lamentablemente después de su muerte empezamos un proceso de división. Las 12 tribus empiezan a entrar en conflictos y entonces viene el reino del norte y el reino del sur, se divide. Y ya para el tiempo del rey Josafat, que es la historia que vamos a ver en Segunda de Crónicas 20, alrededor del año 872 a.C., encontramos nosotros que Israel y Judá reciben mensajes del Señor, mensajes de redención, mensajes de bendición, en la cual el pueblo necesita aprender a confiar en el Señor. Sin embargo, en el contexto de la historia de este pasaje encontramos amenazas. Yo no sé si tú en algún momento has sido amenazado, pero cuando alguien es amenazado, el ritmo de vida y la condición en la que nos encontramos cambia. No puedes seguir siendo la misma persona. Y a veces las amenazas contra la vida de una persona es realmente fuerte, y por eso que hoy en día muchas personas buscan protección, buscan un guardaespaldas, especialmente las personas que son muy conocidas, no pueden ir a un lugar sin la compañía o una protección personal. Saben, queridos, que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos sentimos amenazados
ya sea por la enfermedad, por la incertidumbre, por las preocupaciones de lo que será el mañana. Sin embargo, a la luz de Segunda de Crónicas 20 vamos a descubrir esas respuestas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a tomar tiempo para leer y yo quiero invitarte que tú vayas a tu Biblia, que tú busques en las Escrituras en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 20. Y vamos a leer varios pasajes bíblicos allí que nos van a ayudar a comprender y entender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, vamos a empezar con el versículo 1, dice: aconteció después de esto que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, salieron a la guerra contra Josafat. En primer lugar, encontramos aquí nosotros una tentativa de guerra. Cuando el ser humano, cuando el rey, cuando la nación se ve amenazada, lógicamente su corazón empieza a palpitar. Y dice en este pasaje: aconteció después de esto que los hijos de Moab y Amón vinieron a la guerra. También estaban los amonitas. ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué aconteció? ¿De qué manera podemos comprender el contexto de este pasaje? Si nosotros vamos al capítulo 19, nosotros podemos leer todo el capítulo y vamos a darnos cuenta de que Josafat hizo una reforma espiritual. Y esa reforma espiritual llevó a que el pueblo pudiese vivir de una manera más confiada y más segura en el Señor. En 2 Crónicas 19:3 dice: sin embargo, se han hallado en ti buenas cosas, porque has eliminado del país los árboles rituales de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Vemos nosotros que aquí que el profeta Jehú le da este mensaje de amonestación a Josafat y le recuerda que él ha hecho cosas buenas. Entre estas cosas, no solamente hace una reforma espiritual limpiando los ídolos de acera, que era una forma de culto a la fertilidad y en sus distintas formas se manifiesta a lo largo del Antiguo Testamento. Sin embargo, también él nombra jueces, él utiliza a los levitas, utiliza a otros hombres preparados, hombres de Dios, para ministrar justicia en el pueblo de Israel. Y entonces ahí podemos darnos cuenta de qué manera el Señor empieza a hacer su trabajo en el pueblo de Dios. La vida espiritual de Judá estaba yendo en una correcta dirección. Estaban ellos aprendiendo a depender del Señor con Josafat, que fue un rey maravilloso, que hizo muchas cosas buenas ante los ojos del Señor. Por eso, cuando este pasaje nos está recordando, después de estas cosas, está hablando de lo bueno que había hecho Josafat y cómo se proyectaba al futuro con esperanza. Pero fíjense lo que dice el versículo 2. Entonces fueron e informaron a Josafat diciendo: una gran multitud viene contra ti de la otra orilla del mar, de Edom. He aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gedi. Así es que hasta este momento vemos que la amenaza es real, que el pueblo está pasando por un momento de crisis. Y en este momento ahora tienen que ellos tomar grandes decisiones. Pero miren ustedes cómo se desenlaza esta historia. El versículo 3 y 4 nos da un secreto maravilloso, una respuesta que nosotros estamos buscando. Dice: Josafat tuvo temor y se propuso consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar a Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? Así es que una de las características que encontramos aquí es que Josafat era temeroso de Dios. Era alguien que confiaba en el Señor. Cuando nosotros analizamos esta palabra, temor, tiene varias connotaciones.
pero yo me inclino a pensar, y a la luz de las Escrituras, que lo he leído y en varias versiones, que Josafat era temeroso de Dios. Y esa actitud maravillosa de pensar en un momento de crisis en Dios era el camino correcto para poder continuar esta amenaza. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia un poquito más atrás, en el versículo 9, miren lo que encontramos allí. Estamos viendo nosotros a Josafat haciendo su reforma, pero luego en el versículo 9 dice, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor a Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Así es que el temor que Josafat tenía no era un temor de miedo, como muchas veces hemos pensado y hemos creído que Josafat se sentía atemorizado y probablemente en esos momentos estaba él pensando que iban a devastar a su pueblo, y entonces por temor de miedo, o sea, lo que nosotros tenemos, buscó a Jehová. Pero aquí la Biblia me indica que Josafat era valiente, no tenía temor humano, sino que él tenía reverencia hacia Dios, confiaba en que Dios estaba a cargo de todo y él podría solucionar el problema en la que ellos se encontraban. Ahora, mis hermanos, en primer lugar, mi confianza debe estar en buscar la ayuda en Dios. Esa debe ser mi respuesta. Yo debo buscar en un momento de crisis, mi confianza debe estar en buscar la ayuda divina, como lo hizo el rey Josafat. Porque dice la palabra de Dios, allí sigue diciendo el versículo 3 y 4, Josafat tuvo temor y se propuso consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar a Jehová. Así es que en el momento de crisis que hubo una consagración, hubo un recogimiento espiritual, probablemente ayuno, estudio de la palabra de Dios y oración. ¡Qué maravilloso! Estaban ellos reunidos buscando la ayuda de Jehová. Yo sé que había una amenaza externa y podría causar temor, es cierto. Sin embargo, por el contexto que nosotros acabamos de leer, encontramos que Josafat era temeroso de Dios. Reconocía que Dios era el Dios de su pueblo. Y miren, quiero compartir contigo una cita maravillosa que va a aparecer ahí en tu pantalla. Dice en Profetas y Reyes, página 147, párrafo 1, Josafat era un hombre de valor. Fíjense lo que encontramos aquí. Durante años había fortalecido sus ejércitos y sus ciudades. Quiere decir que Josafat estaba preparado. Estaba bien preparado para arrostrar casi cualquier enemigo. Sin embargo, en esta crisis no confió en los brazos carnales. No era mediante ejércitos disciplinados ni ciudades amuralladas, sino por una fe viva en el Dios de Israel, como podía esperar la victoria sobre estos paganos que se jactaban de poder humillar a Judá a la vista de las naciones. Así es que vemos nosotros aquí cómo Josafat estaba preparado. Así es que él podría haber utilizado sus fuerzas. No se preocupen, todo está bajo control. Vamos a organizar el plan de emergencia y vamos a estar listos para la guerra. Pero saben, contrario a eso, Josafat tuvo temor del Señor y manifestó en esos momentos un momento de reflexión, de recogimiento espiritual. Y Josafat hace una oración maravillosa, hermanos. Ustedes lo pueden leer en 2 de Crónicas 20, del 5 al 13, pueden leer la oración. Pero en esa oración, Josafat, con todos los que están reunidos ahí en el templo, derrama su corazón al Señor y le dice, Señor, tú has prometido que si viniese un mal contra nosotros y nosotros clamamos a ti, tú nos vas a escuchar. Tú vas a destruir a nuestros enemigos como lo hiciste en el pasado. Y la historia que encontramos aquí es tan maravillosa porque
Todos están orando, reclamando las promesas del Señor. Sin embargo, hermanos, esa oración finaliza y va finalizando en el versículo 12 de la siguiente manera. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no disponemos de fuerzas contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Qué maravilloso es esta segunda respuesta que encontramos en este pasaje bíblico. Mi confianza está ahora en reconocer mi condición, en reconocer que mis fuerzas no son suficientes para luchar contra todos los peligros que amenazan a nuestra vida. Por eso la última parte de este versículo 12 dice, no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Qué maravilloso es, queridos hermanos, poner nuestros ojos en Jesús. Qué bueno es poner nuestros ojos en el Señor en momentos de crisis. No en la seguridad del trabajo, no en la seguridad del dinero, no en la seguridad de tu condición física en la que te encuentras ahora, sino confiar y poner tus ojos en el Señor. Por eso el salmista David en el Salmo 121, 1 y 2, ¿qué nos dice? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él pone sus ojos en el Creador, amén. Él pone sus ojos en aquel que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, probablemente hay alguna situación que puede estar pasando en tu familia, en tu hogar. Hay una preocupación por un hijo, por una hija, por un familiar. Levanta tus ojos al cielo. Pídele socorro al Señor. Encontramos aquí que Josafat no solamente era un hombre temeroso de Dios, sino que también era un hombre que ponía sus ojos en el Señor. Y la historia es tan maravillosa que empieza a tomar ahora un sentido maravilloso de victoria progresiva. Y dice el versículo 13 que todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus pequeños, sus mujeres y sus hijos. Es decir, había una entrega espiritual en Judá. Estaban delante del templo del Señor, reclamando las promesas divinas, con los pequeños, las mujeres, los hijos y probablemente también sus siervos. Y esto va tomando su clímax en esta adoración, cuando de pronto aparece un profeta que no escribió ningún libro en la Biblia, pero un profeta importantísimo como los demás, que Dios levanta en estos momentos a este hermoso mensajero del Señor. Versículo 14 dice, también estaba allí Yahaziel, en otra versión dice Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la congregación. Qué hermoso es entender que Dios puede manifestarse a través de una persona sencilla, humilde, desconocida, pero para traerte un mensaje. Para ti que probablemente tienes muchos años en la fe, que quizás conoces la Biblia mejor que otros, sin embargo, vemos nosotros que este profeta, Jaziel, viene donde este grupo se levanta para darles un mensaje maravilloso. Y miren lo que dice, versículo 15, y dijo, oíd todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así os ha dicho Jehová, no temáis ni desmayéis delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será vuestra, sino de Dios. Amén. Así es que este mensaje nos trae la tercera respuesta y tiene que ver que nuestra confianza debe estar en reconocer que la batalla no me pertenece, sino la batalla es de Dios. Dios quiere luchar tus batallas. Él quiere desafiar a tu vida para que con su ayuda tú puedas vencer los obstáculos que tú tienes. La batalla es de Dios.
La batalla no es tuya, sino que el Señor desea obrar en ti para poder resultar frutos maravillosos. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas a través de nuestras propias manos. Pero aquí nos recuerda la última parte del versículo 15, dice: no temáis ni desmayéis delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será vuestra, sino la batalla será de Dios. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de esta situación, como pasó con Moisés, como pasó con Caleb, y como pasó con la historia del pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 22, el Señor les dice también al pueblo de Israel: no los temáis. Y está hablando de estos reyes que amenazaban, ¿no?, al pueblo de Israel. Y el Señor le dice: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que combate por vosotros. Así que tenemos un Dios que combate, que lucha nuestras luchas, que pelea nuestras peleas y que nos ayuda a resolver los conflictos más grandes que puedan haber. Probablemente hay alguien que está pasando por una crisis familiar y a veces los problemas acrecentan el conflicto que ya existe. Y probablemente puede haber en algún lugar, y hay muchos en el mundo que en estos momentos están rompiendo sus relaciones familiares, matrimoniales, sus relaciones con sus hijos. Pero yo quiero decirte de que el Señor, que pelea tus batallas, es el que puede pelear las batallas que tienes en los conflictos de tu vida. Y quiero invitarte a que tú practiques esa confianza, depositar la seguridad en el Señor. Este pasaje bíblico de Segunda de Crónicas 20, tú tienes que leerlo múltiples veces para que puedas ver cómo Dios quiere que tú vivas en tu vida. El versículo 16 dice que el mensajero del Señor le dice al rey Josafat y también al pueblo: descended mañana contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los encontraréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. Y vemos cómo va a acontecer ya lo que el profeta está indicando. Y en esta ocasión, versículo 17, vosotros no tendréis que luchar. Ahora el Señor permitió que ellos lucharan en ciertas ocasiones, pero en esta ocasión, después de ese recogimiento espiritual que hubo, de ese reavivamiento también del espíritu, entonces el Señor les dice, el versículo 17, en esta ocasión vosotros no tendréis que luchar. Deteneos, estad quietos y ved la victoria que Jehová logrará para vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana a su encuentro y Jehová estará con vosotros. Así que el profeta les está indicando a ellos que va a haber una dulce compañía. Una seguridad completa debe existir en el campamento porque hay un acompañante invencible. Y por eso, hermanos queridos, la cuarta respuesta que encontramos aquí en la palabra de Dios es que mi confianza es tener seguridad que Dios me acompaña. Así como acompañó al ejército de Josafat, así como acompañó a los patriarcas a lo largo del Antiguo Testamento, así como el Señor acompañó a sus discípulos en medio de las dificultades y las crisis y en la vida de mártires que muchos de ellos tuvieron que pasar, la compañía del Señor estuvo con ellos. Y cabe resaltar esta última parte del versículo 17, les dice: salid mañana a su encuentro y Jehová estará con vosotros. La compañía del Señor está garantizada. Y por eso cuando nosotros recordamos el Salmo 23, 4, allí nosotros recordamos también que David comprende y entiende esto cuando él dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque sé que tú estarás conmigo. Esa seguridad que tenía David, esa seguridad que ahora el profeta Jaziel le está haciendo ver a Josafat y a todo el pueblo de Judá para que tengan esa confianza y en esa seguridad y por lo tanto caminar con la compañía del Señor. Versículo 18. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra, del mismo modo que todo Judá y los habitantes de Jerusalén.
Y miren, dice, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Qué maravillosa actitud en respuesta a un mensaje de Dios. Y esta respuesta, esta actitud del pueblo de Judá y de Josafat y de los moradores de Jerusalén, me lleva a comprender y entender claramente que el Señor ahora nos muestra una actitud de oración. Mi confianza en Dios me motiva a tener una actitud de oración. Y vemos claramente aquí, queridos hermanos, que esta quinta actitud de oración se manifiesta. Y la última parte del versículo 18 nos recuerda, dice, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esa es una actitud maravillosa de adoración. No importa dónde tú te encuentres, tú puedes caer de rodillas. Muchos se quedan sorprendidos cuando viajamos por los países musulmanes, de la ventana 1040, 5 veces al día, paran sus actividades y donde se encuentran buscan el lugar apropiado para inclinarse. Sin embargo, hermanos, tú y yo tenemos la oportunidad de caer de rodillas en nuestras habitaciones, en nuestra casa, e inclusive en algún momento lo podemos hacer en el trabajo. El Evangelio puede ser locura para muchos, pero cuando tú confías en el Señor, probablemente puedes estar dispuesto a orar en un restaurante sin temor a ser visto o observado. Es más, hay muchas personas de otras iglesias que yo he observado que oran cuando están en el restaurante. Y qué bonito es que reconocer a un Dios maravilloso que nosotros creemos, no solamente en privado, sino también públicamente. Pero miren la última parte del versículo 18, dice, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esta quinta respuesta que encontramos, hermanos, tiene que ver con esa actitud de adoración. Nuestra confianza debe estar en el Señor. En el versículo 19 dice, luego se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con fuerte y alta voz a Jehová, Dios de Israel. Así es que se une el pueblo completo en un momento de adoración, en un momento de reconocimiento del poder del Señor. Y vemos cómo se desenlaza esta historia maravillosa, porque allí vemos nosotros al punto culminante, o diríamos al punto central de este capítulo 20, en la que al día siguiente, siguiendo las instrucciones de Dios, confiando en las palabras que el profeta les ha dado, dice, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso en pie y dijo, y miren lo que dice, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, aquí encontramos claramente que la invitación que hace Josafat a su pueblo, y esa invitación que lo hace a cada uno de nosotros en esta mañana, es que nosotros confiemos en los profetas que el Señor ha levantado a través de la historia. Confiemos en la palabra del Señor para que nosotros seamos prosperados, para que tengamos la seguridad. No confiemos en las teorías de conspiración. No nos alimentemos de las noticias que simplemente nos desinforman, sino que busquemos en la palabra de Dios la sabiduría para poder caminar y vivir en nuestra vida. Hermanos queridos, la historia termina de una manera maravillosa. Ellos continúan en la tarea que el Señor les ha encomendado a través del profeta. Ellos no tienen que hacer absolutamente nada para poder pelear esa batalla. Y esto es impresionante, pero dice la palabra del Señor cuando nosotros seguimos leyendo en el versículo 22, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando empezaron ellos a levantar el nombre de Dios, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros cuando tenemos nuestro culto familiar, cantemos, hermanos.
no solamente digamos las palabras dentro de nuestra boca, sino cantemos y alabemos. Cuando vengamos aquí a la iglesia, no solamente el que dirige el canto debe ser la persona que cante, no, cantemos y alegrémonos con las alabanzas que el Señor tiene. Y miren lo que dice el versículo 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Ser las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hermanos, estas naciones se destruyeron a sí mismos. Y sigue diciendo la palabra de Dios que ellos estaban luchando entre ellos mismos, pensando que estaban luchando contra los de Judá. Y lamentablemente ellos mismos se destruyeron. ¿La batalla de quién fue? La batalla fue del Señor. Querido amigo y hermano, en esta mañana yo quiero hacerte una invitación a que tú confíes en el Señor, a que tú deposites tu confianza en el Señor en estos momentos de crisis. Yo sé que cada uno de nosotros salimos cada día arriesgando nuestra salud física, pero tomando las medidas de precaución debemos salir con confianza y con la seguridad de que el Señor nos acompaña. El Señor Jesús vuelve pronto y quiero invitarte a que tú te prepares para ese encuentro. Ese Dios que acompañó a Josafat te acompaña esta mañana a ti y desea que tú camines con Él hasta que Él venga por segunda vez. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y que confiemos como lo hizo el pueblo de Judá. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor por tu mensaje de fortaleza y de esperanza, porque sabemos Señor que en ti encontramos las respuestas apropiadas para nuestra vida. Bendice a mis amigos y hermanos que están reunidos en este momento. Bendícelos grandemente Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.